Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Se inicia la semana, La ¿verdad? semana se inicia, el mes se está yendo ya, marzo Bueno, prácticamente. estamos a mitad, Sí, mitad más un día. así es. De manera que, bueno, viva la emoción del juego, viva la emoción del deporte con todas y sus cosas, ¿verdad? Sí, nos sentimos un poco frustrados porque creíamos que lo íbamos a lograr, pero jugaron, los muchachos dieron la talla hasta el último Yo momento. me perdí el desempeño del partido hasta ayer, hasta después que en la noche, yo llegué en la noche que estaba en Ocoa, y cuando regreso me dice mi amigo y hermano Víctor de Cáiz, bueno, la situación de una bola baja en el Sí, sí. partido, Cuestionable y derrota, digo, a mí se me pero pasó. Entonces, es realmente penoso porque si hay una de las situaciones que unifica es el deporte, ujú, de las actividades que unifica es el deporte. Por más pasión que la política y la pelota se parecen un poco, pero en la pelota hay sus diferencias con respecto a la política. Entonces, en este caso, habida cuenta de que era con un equipo, con equipos extranjeros, pues toda la efervescencia, todo el entusiasmo se centró en estos partidos donde definitivamente los representantes de Dominicana se entregaron por entero y dieron sí, notaciones sobradas de sus cualidades, de sus condiciones, de su dedicación. Entonces viene este referee, este ampaya, ajá, a complicar las cosas y dañar el juego, un juego que para los fines un dictamen no cuestionable. estaba muy cuestionable, no estaba en el bolsillo el juego, pero en definitiva, porque fue muy cerrado, Ajá, pero en definitiva, caramba, hay cosas que están de sobra o están de más. Fue una decisión muy desacertada y así muy es. abiertamente en perjuicio de Dominicana. Y yo voy a ver un cortito que yo recogí ahí a propósito de esto, donde se demuestra que abiertamente fue una decisión definitivamente no solo contradictoria, pues, sino que abiertamente a favor, Equivocada. equivocada, pero inclinada Favoreció a los Estados Unidos. para favorecer a los Estados Unidos. Entonces, el interés de esto es resaltar, dice, bueno, en situaciones o tranques tan difíciles, debe dejarse a la decisión a una sola persona. En casos así, habría que recurrir a la parte tecnológica, Tecnológica a la tecnología que ya está establecido en el baloncesto y en el voleibol. sin embargo, en el béisbol no es así. Ajá. Yo recuerdo, te comentaba, que lo primero que se estableció fue la photo finish, pero eso no es suficiente, porque debe haber una repetición cuantas veces sea necesaria hasta que finalmente se vislumbre cuál es la verdadera situación para no caer en situaciones como esta, donde abiertamente la bola fue cantada diferente a lo que correspondía. Ujú. Todos los catchers, su estilo es, bueno, y Sí, si se adiós. quiere, su misión es Sí, aparentar lo que no y es, a más veteranía, más mayores mañas. en mayores mañas. Entonces, siempre, aunque sea bola baja, tratan de llevar el Sí, guante, en este caso, rápidamente subir. subirla, y eso fue lo que se vio. No estaba, la bola no cayó en la zona de strike. No. Vamos a ver eso, director, con audio, y volvemos aquí. El béisbol se dice que el umpire es mejor cuando menos se nota. Lamentablemente, la noche del 15 de marzo de 2026, el nombre de Cody Blazer resonó con más fuerza que los bates de las superestrellas. El final del duelo entre Estados Unidos y República Dominicana debió ser una celebración de talento, pero se convirtió en un monumento a la controversia. El strike 3 cantado que selló la victoria estadounidense fue, a ojos de la tecnología y de millones de fanáticos, una bola clara en la zona baja. Sin embargo, en el mundo de Blazer, ese lanzamiento fue el martillazo final para el Plátano Power. La frustración que inunda las redes sociales, liderada por el clip viral de Talking Baseball, no es solo por un out, sino por la falta de consistencia. Los jugadores se ajustan a la zona, pero cuando la zona es un blanco móvil que cambia en la novena entrada,
el juego pierde su esencia competitiva. En un torneo internacional donde se juega el orgullo de países enteros, una decisión arbitral no debería ser el factor determinante. Este incidente en Miami es el argumento definitivo para que la tecnología de strikes sea obligatoria en las rondas finales. Al final del día, el béisbol merece finales decididos por el talento de los atletas, no por la apreciación errática de un oficial que en un segundo apagó la fiesta más grande del Caribe. El béisbol se ¿Tú viste dónde cayó esa pelota? Sí. Prácticamente a pulgadas, escasas pulgadas del Eso suelo. evidentemente fue una bola, eso no fue un strike. Pero por Dios. Entonces, la tecnología pudo determinar eso, pero no, lo hizo un Si se hombre. hubiese recurrido a los procedimientos del baloncesto y el voleibol, se hubiese hecho la repetición. Y de cualquier ángulo eso era una bola. Bueno, de cualquier ángulo. como pocas veces comenzamos con deporte porque el caso lo ameritaba, ¿verdad? Así es. Así es, porque no solamente, como decía, a Dominicana, sino a todo Latinoamérica se le marchitó el entusiasmo. Sí, y fíjate tú, como dice el narrador, no solamente nosotros y los latinoamericanos, que muchos que no estaban en sus países representados se sentían representados en el equipo dominicano, que por demás estaba compuesto por superestrellas admirada en todo el mundo, sino que al mismo deporte y a las competencias internacionales. Esto es un golpe bajo. Muy bajo y duro, porque en definitiva desacredita para los fines las decisiones de los jueces y en este caso, en sentido general, de los humanos, que se ve que no es de ahora. Las trampas en el deporte, como en muchas otras cosas, siempre han estado presentes, siempre. Bueno, acuérdate también que entre Ecuador y Costa Rica que hubo una guerra por un gol. Imagínate. Se llama la guerra del fútbol. Bien. Hay otro tipo de guerra, que es el esfuerzo que han estado desplegando muchas veces, o preocupaciones que se ha estado albergando en el ánimo de muchos padres y de muchas personas que ven cómo la degradación en todos los aspectos de la vida abarca o no es ajena a las escuelas. Y de muchos docentes que tienen esa preocupación. Yo he sido uno que prohíbo los celulares en el aula porque son un factor de distracción. Mira, cuando designaron para los fines joven jurista, Luis Miguel de Camps, ministro de Educación, algunos pudieran, hasta lo llegaron a decir, bueno, que qué sabía él de eso. Y bueno, él lo que es abogado, él no es maestro, no es docente. Bueno, docente sí, él es maestro, él es profesor no sé exactamente cuál de las materias, pero lo es. No es que eso lo tenga como principal actividad, pero bueno, es docente también. De todas maneras, ¿qué era lo que se necesitaba en educación? Un gerente que administrara y toreara todos esos intereses que se entrecruzan por años, por gobierno tras gobierno, en el sector de la educación en sentido general, especialmente en la educación media, hasta el bachillerato. Después que ya lo de la educación o formación universitaria es otro tema y otras falencias, tiene otras debilidades, otros problemas. Pero bien, nosotros éramos de los que apostábamos aquí, que habida cuenta de lo exitoso que había resultado él, yo diría que en su primera prueba en el sector público, porque él, sencillamente su experiencia estaba o provenía del sector privado, del ejercicio profesional, su propia oficina. Bueno, su primera experiencia fue como ministro de Trabajo, pero fue exitoso en un ministerio también conflictivo. Sí, bastante. Donde se mueven muchos intereses. No, y en su gestión se manejaron conflictos importantes. Manejó muchos conflictos, realmente se destacó, sobresalió como un concertador. Digo, bueno, yo pensaba, y así ha sido, si lleva eso al Ministerio de Educación, también va a resultar exitoso. Bueno, algunos dirán, bueno, ¿y cuál es el éxito? Bueno, el éxito ha estado en que se ha propuesto y está implementando
una serie de iniciativas que otros más docentes que él, más conocedores de las problemáticas, o supuestamente conocedores, porque si usted es conocedor y usted no hace nada por resolver eso, usted no son aportes, resaltables los aportes. Entonces, en este caso, él ha estado llevando una serie de iniciativas que a ningún otro docente que yo sepa se le ha ocurrido, o por lo menos no ha tomado la decisión de implementarlas, siendo, por ejemplo, siendo ministros de educación o siendo funcionarios o técnicos importantes dentro del área de la educación. Bueno, pues él, comenzando por la iniciativa de implementar o reestablecer la educación cívica en las escuelas. Sí, sí. Entonces, Excelente iniciativa. Eso tendrá que dar sus resultados en el corto plazo. Eso no hay que irse muy lejos si tú le estás insuflando poco a poco como obligatoriedad en las escuelas a los estudiantes la parte de la ética, de la moral, los valores en sentido general, tú puedes estar seguro que no va a llegarse muy lejos sin que parte importante de esos conocimientos, de esas orientaciones, le rindan sus frutos. Bueno, pues ahora hay ya una resolución, hay una disposición que prohíbe el uso de los celulares en las escuelas. Usted puede criticar lo que usted quiera. Bueno, si los muchachos tienen que llevar su celular porque tienen que estar comunicados con los padres. No lo pueden mantener en la mochila. No es mantenerlo en la mochila, sencillamente no pueden usarlo. Entonces, si no pueden usarlo, tú puedes estar seguro que lo llevan en la mochila, lo van a usar. No. Tendrán que dejarlo en un X lugar en el colegio. Los que se decidan o sus padres les permitan que lo lleven, tendrán que dejarlo en un lugar como cuando tú vas a un sitio por ahí donde hay reuniones o hay situaciones que se entiende, o a veces hasta por exceso. Yo recuerdo un día que fui el pasado director de aduana, la única vez que lo visité, allá, siendo el director, el anterior, que ahora es ministro de Industria y Comercio. Había que dejar los celulares por allá. Entonces, eso, bueno, se estableció como norma. Yo no sé por qué, porque tú vas... Pero bueno. Ahí para que no graben conversaciones y cosas. Pero bueno, pero qué sé yo, eso aplicará en algunos casos, pero no sé. Pero hay muchas otras instituciones que también lo hacen. Entonces, y hay un sitio donde le dejan su celular. Así es. Y entonces, a la hora de salir. Y nosotros a veces que hemos asistido a algunas reuniones, que son reuniones donde se va a tratar asuntos de alta política, ¿verdad? Conversaciones privadas, que por delicadeza se han dejado todos los celulares en un... Pero total que eso alcanza lejísimo, porque cuando caminábamos en el mirador, que después descubrimos que, como sabía que se armaban una tertulia ahí que duraban hasta las 9 y pico de la noche, entonces había determinadas oficinas, nos lo contaron después, un amigo que le daban seguimiento a los aspectos tratados allí en el Mirador del Sur, en esas reuniones bastante interesantes, conversaciones informales. Tertulias informales entre amigos. Pero que allí había gente de todos los calibres, políticos, peloteros, opositores, gobiernistas, guardia, policía. Y hablaban fuera de récord. Fuera de récord. Pero hablaban ahí. Pero hablaban. Entonces, esas conversaciones, bueno, cada cual tenía su teléfono encima. Y bueno, pues ahí se enteraban, a través de determinadas oficinas, se enteraban de muchísimas conversaciones. Total, porque hay muchísima gente como nosotros que decimos, y muchos otros, que decimos lo que entendemos y lo decimos donde sea, porque no es tampoco... Pero además es la tarea de uno decir las cosas. Claro. Bueno, pero entonces la tarea que se ha propuesto el ministro de Educación, ahora, la segundo aspecto, segunda iniciativa importante desde nuestra óptica, es prohibir los celulares en los colegios. Yo pasé, antes de ayer creo que fue por los frentes del Colegio San Juan Bautista, y veo, se prohibido ingresar con celulares. Eso es, señores, fundamental, eso es importante,
porque los estudiantes, por dos aspectos fundamentales. Y yo te decía, tú que como educador has visto y has comprobado. Un factor de distracción y nocivo para la docencia. Tú me decías, ahorita fuera de cámara, decía, pero yo veía a los estudiantes que tenía que llamar la atención, distraídos, chateando, bregando con su celular y totalmente ajeno a la clase. Un día una joven, yo le pedía que guardaran los celulares en la cartera. Le digo, joven, dice, no, es que yo, y si llaman a uno, yo digo, mire, joven, más de 1000 años tiene la educación organizada, ¿verdad? Y el celular apenas no tiene 100 años. Durante 1000 y pico de años la gente estuvo ya asistiendo a su clase. Claro. Y si pasaba algo se lo decían después. Así que pero por eso aprendían, porque se concentraban en la tarea, en eso. A lo que fueron. Sí. Usted no fue a recibir llamadas. No, a estar pendiente, porque son llamadas de bochinches y de cosas. Pero claro, usted quiere darle seguimiento a quienes te llaman. Bueno, cuando tú salgas, sí, tú revisas, recoges tus llamadas, pero tú no tienes por qué estar pendiente al celular. Pero tú no ves como en las conversaciones ahora, porque todos caemos finalmente, porque es una manía ya, es una fiebre que hay con las... Tú vas, señores, yo lo vi hasta hace un tiempecito, yo lo vi hasta en la catedral, en la iglesia, sí, en la iglesia, mira, en la iglesia, sí, en plena homilía, la gente está, mira, tú los ves, tú los compruebas. Entonces imagínate, en un aula educativa, ¿qué puede estar aprendiendo un estudiante que esté bregando con un celular? Además, se ha comprobado que como las redes son un espacio libre, a veces, sobre todo los adolescentes, acceden a contenidos que no son los más aptos. Exacto, eso para ambientes de esa naturaleza. Pero otro aspecto fundamental de eso, Danilo, es que el celular te permite ir a buscar informaciones en vez de tú ir a la fuente, ir al libro, que se está volviendo en todos los países importante al libro físico. Si tú no vas al libro físicamente, si tú no vas a la fuente, porque tú estás investigando, incluso para tú llegar ahí, generalmente pasa por otras cosas que también te van dejando conocimiento. Entonces, pero cuando tú aquí lo que vas directamente, déjame ver lo que dice el doctor Google, y te vas directamente ahí, o lo busca en otro lado, pero lo busca. Entonces resulta que te van a decir cómo es el asunto, pero sin que tú necesariamente te haya prevalido de una investigación, que es la cual te va a dejar algún provecho y vas a poder memorizar algunos de esos conocimientos. Pero no, yo te decía ahorita fuera de cámara, nosotros en su momento tuvimos que, hacer la suma, las divisiones, los distintos problemas. Y aprendernos la tabla de multiplicar. Había que fajarse con la tabla, había que fajarse con todo. Bueno, no, ahora tú vas, todo está ahí. Y por eso los muchachos no aprenden. Nada aprenden. Porque lo único que saben es punchar una teclita. Claro. Y entonces el cerebro no lo usa. Entonces, felicitemos. Ahí dice que los colegios están dispuestos, pero claro que tienen que estar dispuestos, porque la regla de juego tiene que establecerla el órgano oficial, en este caso el Ministerio de Educación, que se van a acoger no se acojan. Vi también por ahí que unos especialistas que estaban diciendo que que había que hacer una especie de sondeo, de encuesta, y consultar también a los estudiantes. Todos los muchachos no les tienen que consultar nada. Eso, como diría el cardenal, eso no se le pregunta, eso se ejecuta. No, para eso está la racionalidad de maestros, padres y directivos. Pero claro. Sí, ellos son objetos de la educación. Bienvenida sea esta disposición y al ADP que se ponga donde tiene que ponerse. El ADP tiene que dejar... y apoyar esto, importantizar esto, respaldarlo de arriba abajo, y que realmente, si le interesa realmente el buen curso de la educación en sentido general. Hay dos cosas que el ADP, no es que le pongan el gremialismo, pero atender ese tipo de cosas y aceptar que se evalúen los profesores.
Ese Ellos otra. están negados a... Ellos están negados. Entonces, O sea hay que evaluar. Cualquiera puede ser profesor, nombrado como profesor. Sí, y después sí. de nombrado profesor, imagínate, podrá no ser educador, pero hay que nombrarlo profesor y no hacer ninguna evaluación. Y ya tiene patente de coso. Pero por no Dios. debe ser así. Pero claro que no, porque además eso lo que hace es que le quita, el ministerio, el sindicato de los maestros, no debe, o de los profesores más bien, no debe, que son cosas muy diferentes, no debe estar apadrinando esas cosas porque sencillamente le tira por el suelo la autoridad moral para poder defender otras causas superiores. De manera que, por eso las críticas que muchas veces se ganan el gremio de profesores por cosas de esta naturaleza. Vamos a hacer, director, la primera pausa y volvemos para acá. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Bien, Danilo, entonces vamos a ver por dónde anda, por dónde que le entra el agua al coco. Va la situación económica, no va a apretarse, se está apretando. Los misiles que se tiran por allá Ya están cayendo. Los sacudiones se sienten de este lado, ya se están Claro. sintiendo aquí. Que tú sabes que eso, incluso mucha gente ha criticado, fíjate cómo es la cosa, ha criticado el discurso. Que el discurso del presidente dijo que la economía estaba blindada y en ningún momento en su discurso habló de las posibilidades externas, de las variables externas. Pero, exacto, porque Resulta que ¿cómo puede estar la economía local blindada ante situaciones totalmente incontrolables por nosotros? Fuera de control para nosotros. Totalmente fuera de control, porque sencillamente lo que pueda ocurrir a partir de es totalmente impredecible. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ya comenzaron, fíjate que hacía muchísimo, yo no sé qué tiempo hacía que no se subían los combustibles. El Estado dominicano, el gobierno dominicano estaba absorbiendo
estaba subsidiando paquetes de millones que cada semana, porque era semana tras semana, diríamos, para evitar las consecuencias o el efecto político, para no decirlo de otra naturaleza, o la presión política, mediática, la presión social, el gobierno estaba asumiendo eso, con todos los sacrificios que esto pudiera implicar. Bueno, pues desde ya, y no se sabe a dónde va a parar esta situación, el gobierno le pegó en la costilla 5 pesos al galón de gasolina y de gasoil. Y ya se incrementaron los pasajes y ya hay los precios de muchos productos. No, ya comenzará a desguañangarse todo, porque sí, imagínate... Eso significa el deterioro del salario real. Exacto. Desde que se dispare el precio de la gasolina, ahí se dispara la comida, se dispara el transporte, se dispara todo, se le complica la existencia de por sí ya bastante complicada a la mayoría de la gente. Y entiéndase clase media y clase baja, que es la mayoría. Por la clase sobradamente pudiente, no es que quizás no le preocupe en alguna medida eso, pero mínimamente, si acaso le llega a preocupar, porque al contrario, yo pongo el ejemplo de aquellos, por ejemplo, hijos de papá que se dan esos grandes lujos, y a veces no los hijos, sino a veces hasta los más mayorcitos, que quieren darse un lujo, por ejemplo, que el dólar subió y que sé yo qué cosa subió, y entonces el carro de lujo, que no existe aquí, pero que está, incluso se manda a hacer a la casa, a la fábrica, y con todas las especificaciones particulares, con criterios muy personalizados. Entonces, pero se dan el lujazo de tener o de comprar lo que otro no puede tener ni comprar. Así es. Y el gran lujo es exactamente ese, de al comprar lo más caro, tener lo que el otro no puede tener. Entonces, para ese no le importa lo que pueda subir o no, pero y el que no depende o depende de un salario bastante espremido, bastante jugoso por lo espremido que está, ¿verdad? Porque lo del jugo puede interpretarse de dos maneras. El jugo hay que exprimirlo para poder sacarlo, ¿verdad? Y la fruta queda desbaratada. Entonces, el salario puede ser jugoso, pero bastante exprimido. O hay que exprimir mucho para... Bueno, el asunto es que ya las consecuencias y los efectos de esa guerra se están viendo aquí. El Banco Central acaba de... También están impactando en los Estados Unidos y nosotros estamos sufriendo el efecto de ese impacto. Claro. Por ejemplo, ya reporta el Banco Central en su último informe que las remesas, que ya sabemos que es un sector importantísimo, de primer orden, variable económica fundamental, el envío de las remesas de los dominicanos que viven allí, que en pequeña cantidad, mediana cantidad o más, o poquito más. Chorrito a chorrito, se hace una gran cascada. Exactamente. Y entonces esa cascada producida por el envío de estas remesas se ha empequeñecido en el último informe que reporta el Banco Central, lo cual también habrá de traer sus consecuencias. Y no son casi 300 millones. No para el bolsillo, comenzando por el estómago de mucha gente, que depende de ese dinerito que le envían los familiares que viven, o que a veces malviven también, porque bajo muchos sacrificios. Sí, hay gente que vive de parte de la remesa, del bono luz, del bono gas, del bono... Claro. Sí, pero que mucha de esta gente aquí, ya localmente, vive... Su entrada fundamental es la remesa. Exacto, su entrada fundamental es esto. Los familiares que tienen, las familias que tienen un hijo, 2 hijos, y cuando digo hijo es hembra o varón, porque yo no hablo de hija e hijo, es hijo. Tú sabes que en esto, lo que los economistas llaman cuentapropista, que son ebanistas, gente que trabaja albañilería, que no estaba inscrito en ningún fondo de pensiones ni de nada y que no se recibe retiro, viven de las remesas que les mandan los hijos. Claro. Esa es su pensión para muchos. Claro, y cuando yo decía de que malviven, señores, lo que las familias, las personas que viven en el exterior,
el esfuerzo que tienen que hacer para mandar ese dinerito, mucha gente ni se lo imagina, pero tienen que pasar mucho frío, mucho sacrificio, muchas horas y limitarse, de sueño, y limitarse para poder mandar eso, Que por cierto, conversaba yo con un familiar que reside en los Estados Unidos y que tiene de alguna medida, en alguna manera, tiene que ver con la calificación de las personas, más bien con la documentación, con el análisis y el chequeo de las personas que deben calificar para darle estos servicios sociales. Me dice que lo que están pasando por el recorte de estos programas autorizados o implementados por la gestión del presidente Donald Trump, que sabemos que en la gestión anterior, en su primer gobierno, se propuso echar a un lado lo del Obamacare, el plan social del gobierno, y no lo logró en toda su medida aquella vez, pero él ha querido retomar eso. Y bueno, ha simplificado. Es verdad que hay mucha gente que vive de esto, vive del cuento en Estados Unidos, mucha gente, pero hay, señores, mucha gente que necesita esto. Claro. Entonces se ha reducido en la parte de la alimentación, en la parte de los medicamentos, sobre todo. Esa parte sobre todo. Digo, las dos cosas. Que son partes fundamentales. Las dos cosas, porque el que no come se enferma y el que está enfermo y no come, las dos cosas, se muere. Así es. Entonces, hay gente que está pasando las de caer. Y por eso es que yo digo cada día más, yo no sé a dónde va el presidente Donald Trump a conducir, ya no solamente a la nación norteamericana, sino al mundo. Y a toda América. Porque Europa se está preparando. preparando. Al mundo, en sentido general, todo lo que... Porque es que esto se refleja en áreas, en territorios que no son necesariamente parte de la órbita atinente o controlada o de la influencia directa del control político de los Estados Unidos. Esto atañe hasta los otros confines. Él tiene un pleito con España. España se ha negado a usar, que usen bases militares para hacer incursiones de guerra. Pero con sus razones. Pero obviamente. Lo mismo que a la presidenta de México, la presidenta de México, que realmente ella se ha negado, o el país se ha negado como tal, a la utilización, a que Estados Unidos se meta allá, y que a combatir los carteles. Con el ejército norteamericano a combatir los carteles. Pero ven acá, para eso los gobiernos, los estados firman acuerdos de colaboración y puede haber colaboración, no te digo que no haya esa colaboración, pero internamente bajo la dirección de las autoridades locales. Autoridades locales, que el control o la hegemonía, la autodeterminación la tenga el gobierno local o la fuerza local, pero no que... ¿Cómo tú puedes caer en otro territorio? Imagínense que de aquí coja, o de México, o de cualquier sitio, que coja una unidad de combate a perseguir el narcotráfico allá. No, eso no. Que por cierto sabemos el mercado que hay. Entonces, realmente las quejas y las advertencias y el stop puesto por la presidenta de México tiene su sentido. Claro. Entonces, pero que Donald Trump definitivamente no tiene control en ningún... Para nosotros la situación es problemática, ya muchos economistas lo están diciendo, porque parece ser no. El gobierno no esperaba esta situación, este giro de la realidad. Entonces no está preparado con un plan de contingencia. Claro. Estamos trabajando sobre la marcha. Creo que esta semana es que pensamos a reaccionar, pero ya tenemos el agua al cuello. Claro. Hablaba de la presidenta de México, que por cierto ayer vi que se había accidentado ligeramente, muy ligeramente en un ojo, porque ella se ha estado dando unos baños de pueblo que pudiera ser entendible desde su óptica, desde un determinado punto de vista,
pero no desde el punto de vista de la seguridad. Ya ha tenido problemas. Porque Primero hubo uno que se abalanzó a abrazarla o qué sé yo y se sobrepasó de afectos. De todo. Se pasó de contento. Se pasó de contento y con mano suelta inclusive. Entonces, la seguridad de ella, yo no sé, es muy insegura o muy lenta, es muy lenta. Va a tener que mandar aquí a que le den una entrenadita. Y eso que en México está la experiencia de Colosio, ¿tú te acuerdas? Claro. El tipo de un revólver, páguela. Claro. Exacto. No, y México tiene muchísimos ejemplos en todos los sentidos. ¿no? Sí. Pero mucho. Desde los candidatos, de aquella vez, ¿tú te acuerdas? A Eleazar. No era ese de Colombia, Eleazar Gaitán. Fue en Colombia, sí. Ahí estaba Valedor Balaguer, era embajador en ese tiempo allá, sí, fue en Colombia. Que era uno de los mejores, de los más grandes oradores que ha dado. Claro, era en ese momento, pero para los fines le quitaron el poder de las manos y bueno, ya sabemos la conmoción social que provocó aquello. Partió la historia colombiana en dos, antes y después. Exacto, pero bueno. Porque ahí comenzó la guerrilla, a partir de ahí. Pero de todas maneras, retomando el tema de México, en el caso actual, donde precisamente la presidenta está lidiando con muchos intereses, donde su vida para los fines, en función de la resistencia de ella y la posición que ha estado adoptando, además de que un jefe de Estado en sentido general tiene que estar rodeado de la mayor seguridad, en sentido general. Entonces esos baños de pueblo así, lo de ayer fue un accidente, pero muy en un ojo. ¿Cómo? Bueno, había ella metida en el tumulto, apretones y de la que sé yo, todo el mundo. Entonces había alguien que había con pancartas, qué sé yo, hubo como un letrero o algo. O sea, fue un asunto accidental que alguien que tenía eso en las manos, pero con la apretujadera que había, bueno, pues le chocó un ojo. Pero, entonces yo insisto, ¿dónde está la seguridad? Eso no puede ser, ella no debería. Esos extremos, eso es una exposición de manera, es una imprudencia, no es una exposición, es imprudencia. Tú sabes que nosotros llegó un tiempo en que acuérdate que Danilo ni hablaba con nadie y ponía distancia. O sea, solamente el escenario preparado, porque las visitas sorpresas eran escenarios preparados de antemano. Salvo en esos escenarios era que se le veía con gente. Que por cierto, oí anoche en el programa de Yagna, estaba Julito así, que decía, estaba hablando de los legados de los presidentes. A pregunta de ella, entonces hablaba del legado de Leonel, que es el metro. Y entonces cuando hablaba del legado de Danilo, hablaba de que la visita sorpresa, no. El legado de Danilo es Punta Catalina. Sí. Por suerte que tenemos eso allí, que tú y yo lo apoyamos aquí, como apoyamos el metro. Así es. Lo apoyamos, porque eso realmente, ahí está. Y cuando las dos cosas eran impopulares. Claro, estuvieron cuestionando lo del metro, ahí está el metro. Y todo el mundo quisiera su pedacito de metro. Ahora todo el mundo lo pide. Todo el mundo lo pide. Bueno, pues la Punta Catalina la quisieron satanizar. Nosotros también resaltamos que lo que no estuvo bien fue que no se definiera la posesión del terreno, dónde se iba a construir esto, quién era el dueño del terreno y en qué condiciones se iba a disponer de esa construcción allí, sin saber los resquemores y las cosas que todavía quedaban. Sin estar delindadas las cosas. Las cosas, sí, y establecidos los beneficiarios colaterales o de otra naturaleza. Entonces, bueno, esa fue la parte cuestionable. Después, no, que los costos, señores, la obra está ahí. Y fíjate que fue un error del PRM oposición y el PRM que iba para el poder, anunciar y preanunciar y cantaletear que lo iban a someter a un concurso, a una subasta, una especie de subasta pública para una licitación, para venderse al sector privado. Ay, si lo hubieran vendido. Porque aquello era un corral de chivos, dijo. Un disparate. Y a alguna gente no le gusta que determinadas decisiones, que ahí estuvo uno de los errores de nuestra querida y bella amiga Farideh Raful. Dijo que eso era un disparate, que eso era lo peor error que había cometido. Ay, si no hubieran puesto construido y lo lastimoso, lo ha dicho Andy y Escudero y otros, es que
el PRM no haya construido 2 Punta Catalina, Claro. porque el dinero lo han tenido. Claro, porque así como el metro que estaba proyectado que se fuera extendiendo, paulatinamente se fuera extendiendo y construyendo líneas adicionales para interconectarlas. Entonces, el hecho de que el gobierno que siguió que fue el de Danilo, hizo un pedacito de la línea 2, y que después, en 5 años y meses, el gobierno del presidente Abinader lo que haya hecho han sido, ¿cuánto fue? 7.3 kilómetros hasta los Alcarrizos, que haya hecho ese pedacito nada más. También, pero bueno, pero ya está hecho. Como el pedacito que hizo Danilo también está hecho. Y su obra cumbre, que es Punta Catalina, también está hecha. Y fíjate que después el gobierno del PRM se dio cuenta que eso era fundamental, que había que preservarlo, y no cometieron finalmente el error de vender aquello. Porque si han venido o sobrevenido los apagones, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si le hubiésemos dejado todo esto que produce Punta Catalina al sector privado, a los negocios bastante... Y lo lastimoso fue que eso no se le dio en principio a administrar por ejemplo, al ingeniero Alburquerque, que sabía de eso y le gustaba. Al ingeniero Alburquerque, exacto, porque fíjate que Escudero, que es capaz de servirle a cualquier gobierno, porque él es un técnico. Es un técnico y es muy responsable en sus posiciones. Entonces, se puso allí y por eso él ha estado defendiendo esto, porque él conoce de adentro. Entonces, es penoso, como tú dices, que Alburquerque tuvo que morirse para que algunos después dijeran que a él es que debió habérsele dado aquello. Entonces, bueno, pero ¿por qué no se asignó allí, no se designó en principio al ingeniero Alburquerque al frente de Punta Catalina para continuar la proyección, el crecimiento de esta importante fuente de producción de energía? ¿Por qué no se hizo? Yo no sé. Para entonces poner las cosas en manos en otras manos, no en las más adecuadas. Entonces, bueno, vamos a hacer la segunda pausa, director. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero.
Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Vemos ahí que las autoridades, en este caso la gente del Ministerio Público que anda detrás de la... bueno, entiendo que fue un juez porque es una... Sí, fueron presentados ante un juez. ¿Cómo es? Fueron presentados ante un juez. Ante un juez. Entonces el juez es que le establece a 3 policías envueltos en unas situaciones allí bastante... Un coronel, un capitán y un sargento. Y un sargento. Depuesto en San Cristóbal, fueron enviados a la justicia inicialmente, porque se ha comprobado que cogieron un dinero. Era de un robo ese dinero. Que era el dinero de un robo, de una situación mala vida, pero entonces ellos dispusieron de ese dinero. Y decidieron repartirse. Entonces no se sabe por dónde andaba el robo, era mayor, si la primera parte o la segunda parte. Sí. Entonces, un robo en 2 partes. En 2 partes, robo 2 veces. Sí. Y en este caso yo creo que la justicia debe castigar más duramente a los policías que se suponen guardianes del orden y la ley. Ahí íbamos justamente, y es la razón de que nosotros resaltemos y subrayemos este tema. Se equivocaron los policías cuando se llevaron aparentemente de aquello de que el ladrón que roba al ladrón, diga que tiene una cantidad de perdón. No, el ladrón es ladrón como quiera. Claro, y entonces lo que no se debe es coger lo ajeno y hacer lo que ladrón cuando usted está llamado a resguardar el orden y la ley. De manera que en este caso ha hecho bien el Ministerio Público en mandar a la justicia y ha hecho bien ese juez en primera instancia en cantarle 3 meses en lo que se investiga y profundiza el caso a estos agentes policiales, comenzando un coronel, como tú decías, un coronel, un capitán y un sargento. Como una forma leccionadora, como una forma ejemplarizadora, para que este mensaje, y la policía debería internamente leerle esa cartilla, leérsela en formación general, leérsela a los demás miembros de la institución. Yo recuerdo todavía cuando nuestro querido amigo general Fermín, siendo jefe de la policía, se encargó unas cuantas veces de coger y de prenderle las insignias. Que eso se dice que no, pero eso está en los reglamentos. Lo que se dice es que es muy despiadado. Y que lo que no está allí se pone, porque es que en honor a la democracia. Que mucha gente alega... Pero la gente comete daño a la imagen de la policía, vulnera lo que se da, las normas, todo. Claro, entonces él viene en una formación, rían y le quitó la insignia y alguna hasta le rompió la franela. Bueno, pero ¿qué pasa? Que eso... Y lo sacan con bomba. Eso eso forma parte de los códigos policiales, eso forma parte... Yo recuerdo al general, creo que Cepeda, creo que era Cepeda, que era una especie de cajota, que él llegó a los rangos, producto del tiempo. Sí. No tenía... De las tropas. Le dicen de las tropas ahora. Bueno. Que no viene de la academia, sino de la... Pues eso es, que viene de la tropa. Sí. Viene del enganche inicial. Entonces, lo enganchan, hay gente que muchas veces no ha pasado ni siquiera el centro, la formación inicial que se le da y lo tira para la calle de una vez. Entonces, 3 meses de centro y a la calle, crudito lo mandaba para la calle. Yo tuve un hermano. Ya eso no se da en la policía. Tuve un hermano de padre que se enganchó a la guardia, pero él era de Puerto Plata y era vivo. Entonces se iba muy vivo, muy vivo. Sí, avispado. Sí. Habilidoso. Él era guardia y resulta que iba a organizar la marina y dijo, mira, yo soy de Puerto Plata, yo navegaba, no había navegado.
No se había nunca Era de montado. un campo. Y bueno, entonces lo pasaron para la Marina, pero como ya había pasado centro, lo pasaron como cabo. Y 6 meses después ya era sargento. Y al año y medio era teniente, porque ya él tenía más conocimiento y todo. Claro. Y bueno, él se retiró como cuando a coronel llegó, al equivalente a coronel, capitán de navío. Capitán de navío, coronel. Sí, él llegó. Era cajota, pero llegó. Ah, bueno, cajota, pero él encajó. Sí, Encajó y se la buscó. Porque él fue con Homero Lajaraburgo a buscar la primera fragata que compró. Bueno, pero ya eso era de un averaje, Sí. eran puntos a su favor. Sí, Entonces, así. bueno, pues el asunto es que creo que era el general Cepeda. Llegó a general. Yo lo conocí a él siendo el chofer de querido amigo Rafaelito Flores Estrella, cuando era Ido a destiempo. iba de tiempo, cuando era el secretario administrativo de la presidencia. En ese tiempo no era ministerio. Y bueno, él fue ascendiendo dentro de la policía, estuvo puesto en Ocoa en algún momento, y bueno, llegó al generalato, pero fue un tremendo oficial. Hay que resaltar que fue un tolete de... Tipo, a veces esos oficiales que tienen una comprensión. Lo primero que él tenía era conocimiento práctico de lo que tenía que tener entre manos. Y además de eso, se caracterizó por su honestidad, por el manejo correcto en sentido general, y entonces sencillamente trató de insuflarle eso a sus tropas y a los agentes dependientes. Y bueno, tenía que andar por la línea los que estaban bajo su mando, si no tenían problemas. Y bueno, pues a él también le gustaba ese estilo de coger, y yo recuerdo una vez que le digo, y para que no se pase de la raya y cometan tales cosas, y bueno, él le aplicaba la de no te menees. Entonces, señores, hay un poquito de eso que también... a veces hay que hacerlo para imponer el orden y que la gente se ve en el espejo de ser sacado de esa manera. Cuando tú decías ahorita que él se la buscaba y cosas, yo pensé, y que habilidoso, el caso que tú decías del muchacho de Puerto Plata era. De mi hermano de padre. Entonces yo recordaba una anécdota que yo no sé si ocurrió, pero como eran temas de la época, de la era, la única era que era, porque las otras han querido ser y no se han parecido en muchas cosas. Cuando el jefe, que él da unas instrucciones a un muchacho por X cosas, que lo engancharan como cabo. Y entonces resulta que al muchacho le faltaba un dedo, que era un dedo de los pies, creo que era. Entonces, jefe, mire, que él dice, engánchelo como cabo. Entonces, una orden de jefe. Entonces, mire, jefe, que no, el muchacho no se le puede enganchar, no se puede enganchar como cabo. Porque le faltaba, ¿y por qué? Porque, no, porque le falta un dedo. No, pues está bien, pues engánchelo como sargento. Entonces, Cosa del jefe. Cosa del jefe. ¿Y quién decía que no? No se puede enganchar como cabo porque le falta un dedo. Pues está bien como sargento entonces. Mario Rivas me contó una vez la historia de que un baile allá en Puerto San Cristóbal. Entonces, tú sabes que no se podía salir a bailar antes que el jefe. Estaban tocando y un grupo de muchachos. Salieron adelante. Una pareja de muchachos jóvenes salieron y estaban bailando de los más bien. El jefe dice, ¿y esos fresquitos bailando? Cancélalo. Le dice, jefe, no trabaja en la oficina. Nómbralo. Nómbralo en la mañana y cancélalo en la tarde. Nómbralo en la mañana y cancélalo en la tarde. Claro, pues no podía, la palabra de él no podía rodar por el suelo. No. Pero ven acá. Nómbralo en la mañana y en la tarde cancélalo. Claro. Al margen de la dictadura, pero yo creo en esas cosas, Daniel. A veces. Dictadura aparte. Sí, no. Aquí a veces la dictadura que con apoyo popular. Bueno, que propuso don Juan. Que propuso don Juan. Sí. No se aplicó. No se aplicó. ¿Cuánto que falta, director? Usted le está quitando tiempo al tiempo. Mira, el director, pues finalmente dice el presidente Donald Trump que se le han estado ocurriendo muchas cosas, algunas interesantes, otras preocupantes. Sí, bastante. Dice él que habla de la posibilidad de un acuerdo con Cuba,
con Cuba. Sí. En Cuba la cosa está difícil. Está muy Ya la gente está saliendo a la difícil calle. de cualquier cosa, es muy difícil, muy difícil. Y bueno, entonces él decía que a Cuba le quedaba poco tiempo, al gobierno de Cuba poco tiempo para caer. Bueno, pues Bueno, y Díaz-Canel dijo que están negociando. avanzó el presidente Donald Trump, que se estaba negociando, entonces Cuba quiso enmendar la plana, que no, hasta que finalmente ha terminado el presidente Díaz-Canel admitiendo que efectivamente están en conversación. Entonces, dice Trump que están bastante avanzadas y que espera que eso se resuelva en una especie de solución amistosa, o que de lo contrario habrá solución al fin. O sea, que a Díaz-Canel que interprete esas palabras, como la ha estado interpretando Delcy Rodríguez en Venezuela, que se ha alineado y él finalmente ha tenido que decir que ella está cooperando. Hasta Diosdado, el Mazo no está dando como daba. No está dando. No. Diosdado, no está dando. Bueno. No, que tiene un programa que se llama Con el Mazo dando. Con el Mazo dando. Pero ya no él está queriendo imitar a Chávez, a los presidentes. Sí. Pero Chávez era otra cosa, era otra fragancia. Yo no sé, pero yo veía algunas cosas interesantes. Por lo menos reconocía a algunos, tenía otro. Por lo menos tenía liderazgo de masa. Por lo menos él, mira, llegó a la presidencia porque se fajó. Sí. Y tenía otros, no solo talajes, sino talentos. Sí. Pero bien, director, ya disponga.